La Guerra Civil Española es, sin duda, uno de los conflictos más complejos y devastadores del siglo XX. No solo partió un país por la mitad, sino que se convirtió en una especie de prólogo terrible de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a intentar desgranar las claves para entender por qué estalló y, sobre todo, qué consecuencias tuvo. Vale, pues esta va a ser nuestra hoja de ruta. Empezaremos viendo cómo estaba la República, súper dividida. Luego, cómo un golpe de Estado lo incendia todo. Veremos los dos bandos y el papel del mundo, cómo fue la guerra en sí. Y claro, terminaremos con el colapso final de la República y la llegada de la España de Franco. Venga, vamos al lío. Bueno, y aquí tenemos de un solo vistazo la fractura total. Las dos Españas. Por un lado, el bando republicano, que, ojo, era un batiburrillo. Estaba el gobierno legítimo, sí, pero también socialistas, comunistas, anarquistas, cada uno con su idea de país. Y enfrente, el bando sublevado, que luego se llamaría nacional. Aquí estaban los militares rebeldes, claro, pero también los monárquicos, la falange, la iglesia, gente que quería volver a un orden tradicional. Es que no eran solo dos ejércitos, eran literalmente dos visiones del mundo que no podían coexistir. Perfecto. Pues para entender por qué estalla la guerra hay que irse un poco para atrás. Hay que ver el ambientazo que se respiraba en la Segunda República durante los años 30. Mirad esta cronología. Es que es una locura. Nace la República en el 31 y enseguida un gobierno de izquierdas se pone a hacer reformas a toda pastilla. Agraria, militar, separación Iglesia-Estado. Claro, esto genera una oposición brutal. Luego, en el 34, cambia el gobierno, entra la derecha y estalla una insurrección socialista que es reprimida a sangre y fuego. Las heridas se hacen más y más profundas. Y la guinda del pastel. En febrero del 36 gana por los pelos el Frente Popular, la izquierda. A partir de ahí, la tensión y la violencia en las calles son ya insostenibles. Y es que la cosa se fue de madre. Entre febrero y julio de ese año, la violencia política era el pan de cada día. Asesinatos, palizas, enfrentamientos en la calle entre las milicias de la falange y las de izquierdas. La sensación era de caos total, de que el gobierno había perdido el control. Y claro, esta fue la excusa perfecta que estaban esperando algunos generales para decir: hasta aquí hemos llegado, tenemos que intervenir. Y ahora sí, llegamos al momento en que todo salta por los aires. El golpe de Estado que, irónicamente, al no triunfar del todo, es lo que provoca la guerra. Todo se acelera en julio. El día 12, pistoleros de derechas asesinan a un teniente socialista, José del Castillo. La venganza es inmediata y terrible. Al día siguiente, compañeros de Castillo secuestran y asesinan a José Calvo Sotelo, que era el líder de la oposición monárquica. Esto es la gota que colma el vaso. El 17 de julio el golpe militar arranca en Marruecos, con Franco y otros generales. Se extiende a la península, pero, y aquí está la clave, fracasa en ciudades importantísimas como Madrid o Barcelona. El país literalmente se parte en dos. Y este es el punto clave, lo que hay que entender sí o sí. La guerra no empieza porque el golpe triunfe, sino porque fracasa a medias. No logran hacerse con todo el país de golpe, pero sí con una parte lo bastante grande como para que España quede rota. Es el peor escenario imaginable, un país partido por la mitad, con dos gobiernos, dos ejércitos y ninguna posibilidad de acuerdo. A partir de aquí ya solo quedaba la guerra. Claro, un conflicto así en la Europa de los años 30 no iba a pasar desapercibido. Enseguida, las grandes potencias metieron baza. España se convirtió en una especie de laboratorio, un campo de pruebas para las ideologías y sobre todo para las armas que muy pronto iban a arrasar Europa. Fue, como se ha dicho muchas veces, el ensayo general de la Segunda Guerra Mundial. Y la ayuda internacional fue absolutamente decisiva. Fijaos, al bando de Franco, la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini le mandaron de todo. Aviones como la famosa Legión Cóndor, tanques, asesores. Italia llegó a mandar 80.000 soldados. A la República, en cambio, la ayudaron principalmente la Unión Soviética, a cambio del oro del Banco de España, por cierto, y México. Y luego estaban los voluntarios de las brigadas internacionales, gente de todo el mundo que vino a luchar contra el fascismo. Y las democracias, como Francia o Reino Unido, pues se lavaron las manos con la famosa no intervención, que en la práctica dejó a la República sola. Esta cita lo resume de maravilla. Es que la guerra civil no fue una guerra, fueron muchas guerras a la vez. Fue una lucha de clases, sí, una guerra de religión también, un choque de nacionalismos, la lucha entre una dictadura y una democracia, entre revolución y contrarrevolución. Y, por supuesto, fue el primer gran enfrentamiento armado en Europa entre el fascismo y el comunismo. Tantos odios juntos en un mismo sitio, pues el resultado no podía ser otro que una brutalidad extrema. Y con el paso de los meses, la guerra se enquistó. Se convirtió en un conflicto de desgaste, cada vez más brutal, donde se estrenaron tácticas de guerra modernas y donde la población civil empezó a ser un objetivo más. El primer gran escenario fue Madrid.
Franco intenta tomarla a finales del 36. Un asalto frontal, pero se estrella contra una defensa increíble. Es el momento del famoso no pasarán, con los madrileños y las brigadas internacionales dejándose la piel. Al ver que no pueden entrar, los nacionales intentan rodear la ciudad, en batallas durísimas como la del Jarama, pero tampoco lo consiguen. De hecho, en Guadalajara, los italianos que ayudaban a Franco sufren una derrota tremenda. La idea de una guerra rápida se esfumó por completo. Como Madrid resistía, Franco cambió de plan. Dijo, pues vamos a por el norte. Y fue una estrategia demoledora para la República. Poco a poco fueron cayendo el País Vasco, Cantabria y Asturias, que era justo donde estaba la industria pesada, la minería. Perder el norte fue perder el motor económico que necesitaba la República para seguir luchando. Y en esa campaña del norte ocurrió uno de los episodios más negros y tristemente famosos de toda la guerra. El 26 de abril de 1937, la Legión Cóndor, los aviones de Hitler, bombardearon Guernica. No era un objetivo militar. Fue un ataque a traición contra la población civil, para sembrar el terror. Un símbolo mundial de la barbarie de la guerra moderna, que Picasso inmortalizó para que nadie lo olvidara jamás. Saltamos a 1938. La situación para la República es desesperada. El territorio leal al gobierno está, de hecho, partido en dos, y es aquí cuando lanzan su última carta, una ofensiva a la desesperada que lo cambiaría todo, pero no como ellos esperaban. Esa última carta fue la batalla del Ebro. En julio del 38, el ejército republicano lanza un ataque sorpresa masivo. Cruza el río Ebro para intentar frenar a las tropas de Franco y, sobre todo, para volver a unir sus dos zonas. Era un todo o nada. Y lo que vino después fue, sencillamente, una carnicería. La batalla del Ebro fue la más larga y la más sangrienta de toda la guerra. Fijaos en las cifras de bajas, son espeluznantes y muy parecidas en ambos bandos. Pero la diferencia es que el bando nacional se podía permitir esas pérdidas. La República no. Después de casi 4 meses de lucha salvaje, el ejército republicano quedó literalmente destrozado. Ya no tenía capacidad ofensiva. Una vez perdida la batalla del Ebro, el final fue cuestión de meses. En noviembre del 38 se retiran los últimos republicanos. En diciembre, Franco lanza la ofensiva final sobre Cataluña, que ya estaba muy debilitada. En enero del 39, sus tropas entran en Barcelona sin apenas encontrar resistencia, y en febrero se produce una de las imágenes más tristes de la guerra: cientos de miles de soldados y civiles huyendo a pie, cruzando la frontera hacia Francia en un éxodo masivo. Y así llegamos al 1 de abril de 1939. Ese día, Franco declara oficialmente el fin de la guerra. Pero lo que empezaba era una posguerra casi tan terrible como el propio conflicto. La cifra de muertos es que marea. Se estima que alrededor de 500.000 de personas. Y ojo, no solo en el frente. Murieron por la represión política en ambos bandos, por las enfermedades, por el hambre. Es una herida demográfica y psicológica que ha marcado a España durante generaciones. Y el legado de la guerra fue una sombra muy, muy larga. Lo primero, claro, la dictadura de Franco, que duraría casi 40 años, hasta 1975. Una represión brutal en la posguerra, con miles de ejecutados. Cientos de miles de personas tuvieron que exiliarse. El país estaba en ruinas, económica y materialmente. Y culturalmente fue un desastre. Se acabó de golpe con la llamada Edad de Plata, una época de esplendor intelectual increíble. Y todo esto quedó sellado con el último parte de guerra de Franco, unas palabras frías, cortantes, que ponían fin a la guerra y daban comienzo a una larguísima noche. Y esto nos deja como una pregunta final, que sigue muy viva hoy. ¿Cómo se recupera una sociedad de un conflicto así? Una guerra de hermano contra hermano cuyas heridas, además, estuvieron silenciadas por ley durante décadas. Es una pregunta compleja, y su debate demuestra que los ecos de la guerra civil, de alguna forma, todavía no se han apagado.